Era el verano de mi sexto grado, durante las vacaciones, en la época del Obón. Desde la mañana las cigarras chillaban como lamentando su corta vida y el ventilador, con cintas atadas, agitaba un aire tibio. No había escrito ni una palabra en mi cuaderno de ejercicios y mi motivación para estudiar se desvaneció por completo. Mis amigos estaban de viaje o visitando a sus familias. Mi hermano menor estaba en cama con un resfriado de verano y no podía ir a la piscina de la escuela porque requería al menos 2 personas. Mientras me lamentaba como las cigarras, mi madre sugirió que fuera a estudiar al salón comunal. Pensé que era mejor que quedarme en casa sin hacer nada, así que metí algunos libros favoritos entre mis útiles de estudio y salí. Abrí la puerta corrediza del salón comunal y salté por encima de un montón de zapatos y sandalias para entrar al amplio salón con tatami. El aire acondicionado estaba ligeramente encendido y un ventilador giraba esparciendo una brisa fresca. Como estaba prohibido correr, los niños y ancianos pasaban el tiempo de distintas maneras, charlando en mesas largas, haciendo tareas o jugando cartas acostados. Observé la escena, pero en lugar de estudiar, me dirigí a un lugar con menos gente, me senté en posición de educación física contra la pared y abrí mi libro favorito de historias de terror, que estaba desgastado de tanto leerlo. Mientras leía, sorbiendo poco a poco el té de cebada congelado que mi madre me había dado, sentí la presencia de alguien frente a mí. A través del libro vi unos pantalones grises y al levantar la vista encontré a un amable anciano con una camisa blanca de manga corta. ¿Leyendo solo? Asentí sin hablar y él se agachó para estar a mi altura, echando un vistazo al título de mi libro. ¿Te gustan las historias de miedo? Volví a sentir en silencio. Quería seguir leyendo, pero el anciano se sentó a mi lado, apoyándose en la pared como yo. ¿Quieres escuchar una historia de cuando tenía tu edad? ¿Es de miedo? Bueno, si dices que es de miedo, podría hacerlo. Hablé y comenzamos a conversar. Aunque prefería leer, pensé que quizás el anciano vio mi soledad y quiso hacerme compañía. No quise ser grosero, así que cerré el libro y decidí escuchar. El anciano miró el sol de verano por la ventana, entrecerrando los ojos como si buscara un recuerdo lejano, y tras un breve silencio comenzó a hablar lenta y suavemente. A partir de aquí, esta es la historia que me contó. Los diálogos tenían un dialecto, pero no puedo reproducirlo exactamente, así que los escribiré con el tono que transmitían. En la era Taisho, cuando tenía 12 años, vivía en un pueblo entre montañas, rodeado de densos bosques. El sol salía tarde y se ponía temprano. Incluso en verano, a partir de las 5 de la tarde, comenzaba a oscurecer. Había unas 30 familias, casi todas viviendo de la agricultura. Era un lugar muy inconveniente. Para ir a la escuela había que cruzar 2 montañas, por lo que los niños pequeños o débiles no podían asistir. Entre los niños que no iban a la escuela estaba un chico de mi edad llamado Muchan. Todos en el pueblo lo llamaban Muchan, pero los ancianos lo llamaban Mushoi-san con respeto, y algunos incluso Mushoi-sama. Aunque no iba a la escuela,
Muchan era muy inteligente, bueno en deportes y tenía un rostro tan hermoso como el de una niña. Parecía perfecto, pero tenía un bulto del tamaño de una pelota de temari en la parte superior de la espalda. Incluso con kimono se notaba, pero no parecía importarle. Y yo, que lo conocía desde pequeño, no le daba importancia, al igual que los demás. Pensaba que quizás no iba a la escuela por ese bulto. La casa de Muchan parecía rica. Nunca entré, así que no sé cómo vivía, pero su casa era más grande y nueva que la del líder del pueblo, y siempre usaba buenos kimonos. No tenían muchas tierras, pero como no eran agricultores, sino que cultivaban para subsistir, no importaba. Recibían tantas cosechas y casa de otras familias que no necesitaban tierras. Incluyendo mi casa, los que vivíamos en casas más pequeñas y viejas les dábamos cosas. Pero no era caridad, sino algo como un tributo. Los padres de Muchan no trabajaban, no tenían problemas de salud ni mal comportamiento, pero estaban desempleados. Tal vez, por ser ricos, no necesitaban trabajar. Uno esperaría envidia o rumores, pero nadie le hablaba mal de ellos. Al contrario, los ancianos se inclinaban con gratitud al ver a Muchan o su familia o al pasar por su casa. Con esa información pensé vagamente que quizás había algo religioso o divino, pero como los adultos no decían nada, nunca pregunté a mis padres. Mientras hacía mis necesidades, miré el pozo de la letrina y vi los desechos reflejando la luz de la luna que se colaba por las rendijas, con gusanos y papel brillando en lila. Al volver, tras revisar las vacas, noté algo por el rabillo del ojo en el jardín. Al mirar, vi a alguien brillando bajo la luna en un camino entre los arrozales. Era Muchan con su bulto, mirando la luna. Me vio y me saludó con la mano. No era la primera vez que lo veía de noche. Lo había encontrado varias veces yendo al baño. Se lo conté a mi madre y solo dijo: Muchan está bien. Sentí que no debía preguntar más, así que no lo hice. Muchan me hizo señas desde el camino, así que fui hacia él. Esa noche, Muchan parecía especialmente hermoso, casi místico en ese mundo lila. Seguía mirando la luna. Pronto me iré, dijo de repente. ¿A dónde? Pregunté, pero no se movió, mirando la luna. ¿A la luna? ¿Vas a la luna? Aunque no lo creía, lo pregunté. Muchan soltó una risita y miró la montaña frente a nosotros. Esa montaña, llamada Canabi, era sagrada y estaba prohibido entrar porque se decía que vivía un dios. ¿A Canabi-san? No respondió, pero sentí que acerté y pensé que quizás Muchan era algo divino. Pronto, ¿cuándo? Mi bulto se mueve mucho, así que pronto. El bulto se mueve. Entonces Muchan me dio la espalda. Entendí que me pedía tocarlo y acerqué mi mano derecha con cuidado. Era la primera vez y dudé si estaba bien, pero como él seguía de espaldas, tomé valor y toqué el bulto. Entonces realmente se movió. Sorprendido, retiré la mano y Muchan se rió. Tócalo con más fuerza. Tenía miedo, pero la curiosidad me llevó a tocarlo de nuevo. Algo se movía adentro, como si muchas serpientes o gusanos se retorcieran. Aunque era una noche de verano, sentí un escalofrío,
Pensé que quizás Muchan movía sus músculos, pero estaba inmóvil. Al retirar la mano, Muchan se giró y sonrió. No pasa nada si lo tocas, no se contagia. Nos despedimos diciendo nos vemos y nos separamos. Pero 2 días después, por la mañana, Muchan desapareció del pueblo. Esa madrugada sonó una campana. Era la que avisaba de incendios, así que me levanté asustado, pero sonaba de una forma que nunca había oído. Mis padres, que ya estaban despiertos, dijeron con tristeza: Es Muchan, es Muchan. Me dijeron que no fuera a la escuela y que no saliera de casa. Se pusieron sus mejores kimonos y salieron. Antes del mediodía, mi madre regresó brevemente, preparó el almuerzo para mí y mi hermana y salió de nuevo. Volvieron cuando ya estaba oscuro. Supe que Muchan había desaparecido al día siguiente. Muchan se fue con el Dios, dijo mi padre. ¿Murió Muchan? No, no murió. No hubo funeral, ¿verdad? ¿Se escapó? Tampoco. Nadie lo busca, ¿no? Fue a Cannabisán. Mi padre, sorprendido, desvió la mirada un momento, pero luego, decidido, me miró a los ojos. Tú eras de la misma edad que Muchan. Hizo una señal a mi madre. Ya es hora, ¿no? Ella salió con mi hermana. Sentados frente a frente en Seiza, mi padre respiró hondo y comenzó a hablar. Era una historia extraña, aterradora, difícil de creer. En nuestro pueblo hay un Dios propio que vive en la montaña Canabi, prohibida para nosotros. El Dios gobierna a los animales, insectos y plantas de la montaña, otorgando bendiciones al pueblo. Había muchos animales, lo que facilitaba la caza, y los insectos enriquecían la tierra, dando buenas cosechas. Pero a veces el Dios pedía un aldeano que lo ayudara en su tarea. En la espalda de un niño varón recién nacido, un insecto divino llamado Kannomushi ponía un huevo como señal de elección. Ese niño era Muchan. Lo que los ancianos llamaban Mushoi venía de Mushishoi, que significa llevar un insecto en la espalda. El apodo Muchan también venía de ahí. Los niños elegidos por el Dios no tenían registro civil ni acta de nacimiento. Muchan no iba a la escuela no por la dificultad de cruzar las montañas, sino por esa razón. No podían salir del pueblo, pero dentro tenían total libertad. Podían vagar de noche o entrar en casas sin ser reprendidos. Un niño Mushoi era criado con cariño por todo el pueblo y su familia era sostenida por todos. La casa de Muchan, antes una granja como la nuestra, fue reconstruida tras su nacimiento. Los niños Mushoi crecen inteligentes y hermosos y su bulto crece con ellos. Nadie ha visto al insecto dentro, solo se percibe su movimiento a veces. Al oír eso, recordé la sensación de esa noche y volví a estremecerme. Mi padre continuó: cuando un niño Mushoi llega a la pubertad, el Dios lo llama pronto. Nadie sabe cuándo se va y suele descubrirse por la mañana. Ese día, los aldeanos se reúnen en su casa para dar gracias y orar hasta el atardecer. Sin registro, no se puede buscar y como se sabe que fue con el Dios, no hay necesidad. La familia de un Mushoi es cuidada por el pueblo de por vida
y cuando los padres mueren, se les construye una gran tumba al pie de Canavi. Muchan tuvo que irse, sentí lástima por él, con su destino decidido desde el nacimiento, y con lágrimas en los ojos, pregunté. Mi padre, con una expresión amarga, continuó. Hay una historia transmitida desde la era Edo. Los padres de un niño Mushoi, incapaces de dejarlo ir, le cortaron los testículos para evitar la pubertad. La herida se infectó, el veneno se extendió y murió en agonía. En 3 días, sus padres escupieron sangre negra y lo siguieron. La tragedia no acabó ahí. El pueblo sufrió una hambruna. El sol se oscureció, plagas de insectos devoraron los cultivos y el daño se extendió a las regiones vecinas. Hasta que otro Mushoi fue elegido, muchos murieron de hambre. Los aldeanos creen que es verdad y las familias elegidas aceptan su destino. Para ser honesto, mi padre me miró con ternura. Revisé tu espalda para ver si tú también fuiste elegido y velé 3 días y noches sin dormir. Puso su mano en mi cabeza. Los padres de Muchan sienten lo mismo que yo. También entiendo a los que cortaron a su hijo. Su mano se sentía cálida. ¿Muchan está feliz? Con lágrimas rodando por mis mejillas pregunté. Vive feliz junto al Dios. Tenemos que creerlo o no podríamos soportarlo. Mirándome a los ojos, asintió. Un día, al pasar por la casa de Muchan, su padre me llamó. Tu padre te lo contó, ¿verdad? Asentí, pensando que se refería a la historia de Muchan. Entró un momento. Con su gesto, entré por primera vez en su casa. Era mucho más grande y ordenada que la nuestra. Caminamos por un largo pasillo hasta una puerta que parecía sagrada. El padre la abrió y me llevó dentro. En el centro de un salón de madera blanca había un gran altar, también de madera blanca, con frutas y verduras ofrecidas. En el centro del altar había una tabla con escritura estilizada. Ese es su verdadero nombre, Magotaro. Fue la primera vez que supe el nombre de Muchan. Es el nombre que se da a los niños Mushoi de generación en generación. Mushoi es el nombre de su rol. Sus ojos, al mirar el nombre, eran como los de mi padre al hablar del amor de un padre. Gracias por ser su amigo. Al volverme, la madre de Muchan, con lágrimas, puso sus manos en mis hombros. En el silencio, donde solo se oía el goteo de sus lágrimas al suelo, no sé cuánto tiempo pasó. Cuando salí, el sol se ponía y la montaña Canavi estaba teñida de rojo. Pensando en Muchan, murmuré Machan, imaginando si nos vigilaba desde ahí. La historia del anciano terminó. ¿Te dio miedo? Un poco, pero fue interesante. Respondí y él, diciendo, ya veo, me acarició la cabeza, se levantó con un yosh y salió del salón. Mi corazón latía más rápido y fuerte. Era miedo, ansiedad, pero también algo más, un torbellino de emociones que, siendo de 6º grado, no podía expresar, seguía inquieto. No podía concentrarme en el libro, así que dejé de leer, decidí volver a casa. Antes de irme, busqué al anciano para agradecerle, pero no lo encontré. En la entrada, pensando en él, hice una leve reverencia y salí. Afuera, el sol aún estaba alto
y las cigarras cantaban ruidosamente, lo que agradecí. La inquietud de mi corazón se desvanecía como evaporada por el calor. Agradeciendo al sol brillante, corrí a casa entre el espejismo del calor.